sino para empezar puntual, porque después tengo clase teórica también, terminando el seminario. Muy bien, empecemos, los escucho. Ya. Buenas tardes con todos. Vamos a exponer sobre el síndrome nefrótico y nefrítico, primero presentando casos clínicos y luego resolviendo preguntas sobre estos. Entonces, en cuanto al caso clínico número 1, se trata de un paciente masculino de 2 años, 11 meses y 29 días, con una fecha de nacimiento de 19 de agosto de 2019 y procedente de Camaná. En cuanto a la anamnesis, el tiempo de enfermedad fue de 3 días, con forma de inicio insidioso y curso progresivo. Los síntomas y signos principales fueron tos, edema periorbitario, edema de cara, edema testicular y edema en extremidades. En cuanto a la historia de la enfermedad, la madre del paciente refiere que su menor hijo presenta hace 3 días de iniciar cuadro clínico caracterizado por presentar aumento de volumen en región testicular que posteriormente se extiende a miembros inferiores y a región periorbitaria, en secundaria a picadura de insecto. Además, tos con movilización de secreciones hace 2 días, sensación de alza térmica no cuantificada. Adicionalmente, la madre refiere que hace un mes su hijo presenta sensación de tumefacción en región testicular con eritema, por lo que recibe amoxicilina, no recuerda la dosis, más corticoides, con lo que remite parcialmente el cuadro. En cuanto al examen físico, en los signos vitales, la frecuencia cardíaca 103 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 28 respiraciones por minuto, temperatura 36.5 grados centígrados, una saturación de 94%, talla 87 centímetros, peso de 16 kilogramos, un IMC de 18.5, talla para edad en el percentil 27, peso para edad en el percentil 83 y peso para talla en el percentil 97, que vemos que está alto. Entonces, el paciente llega a emergencia con referencia coordinada del Hospital de Camaná. Al examen físico se le encontró en regular estado general, piel tibia, despierto y quejumbroso, lleno capilar menor de 2 segundos, cabeza, región, cara con aumento de volumen en región de mejillas, en genitourinario, un edema testicular, balanopastitis. En extremidades, miembros inferiores con aumento de volumen y en cuanto a neurológico, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona y se hospitaliza en Provis. En cuanto al examen de orina, la densidad fue de 1020, el pH de 5, los leucocitos 3 de 5 por campo, proteínas positivas, hematíes de 0 a 2 por campo, bacterias menos de 5 por campo, que normalmente no debería haber bacterias, cristales, uratos amorfos y glucosa positiva. En la orina al azar, proteínas de 641 miligramos por decilitro, que vemos que está alta, creatinina de 48.9 miligramos por decilitro y una proteinuria de 24 horas de 1239 miligramos en 24 horas, que también vemos que está muy alto. En cuanto al examen de laboratorio, un dímero D aumentado, el CPK-MB de 11.8, la glucosa 97, creatinina 0.38, fósforo 4.5, calcio 7.4, un DHL de 634, que también está elevado, proteínas totales disminuidas, albúmina también disminuida, globulina de 2.40, un INR de 143, que está elevado, un TTPA de 47.9, también elevado, HDL de 40, triglicéridos de 420 y colesterol de 670, ambos elevados. En cuanto al hemograma, una hemoglobina de 14, que está normal, plaquetas elevadas de 959.000, leucocitos de 0.38, que son disminuidos, neutrófilos segmentados 34%, disminuidos también, abastonados 0%, linfocitos 4%, disminuidos, fibrinógeno 574 miligramos por decilitro, que son aumentados, y grupo y factor RH o RH positivo. Y en los estudios de imagen, en cuanto a renal y vías urinarias, estaban ecográficamente conservados. En cuanto a testicular, tenía un hidrocele bilateral testicular de aspecto conservado. En cuanto al abdominal, ausencia de líquido de libre en cavidad abdominal, meteorismo intestinal y resto de órganos conservados. Continuando con el caso clínico número 2, se trataba de un paciente de 4 años de edad, de sexo masculino.
En la historia de la enfermedad nos refiere la madre que acude al centro de salud porque en las últimas micciones del niño le había notado la orina de color más oscuro del habitual. Lo define como color del té. En la anamnesis no refiere otros síntomas urinarios ni sistémicos asociados y la exploración física fue normal. No tiene antecedentes de importancia y bueno, el pediatra le realizó una tira reactiva de orina en la que encontraron hematías 3 cruces, proteínas 2 cruces, leucocitos 3 cruces. Entonces, con diagnóstico de sospecha de infección del tracto urinario, se le recogió un urocultivo y se inició tratamiento antibiótico empírico. Sin embargo, al cuarto día el paciente remitido a urgencias porque tenía persistencia de la orina oscura y además se había levantado con la cara hinchada y en las últimas 24 horas había comenzado con síntomas catarrales y fiebre. Ahora refiere que la orina era de color Coca-Cola, homogénea durante toda la micción, sin síntomas miccionales asociados y no han apreciado disminución de diuresis. El urocultivo que se había recogido en un inicio salió negativo. Al examen físico encontraron una temperatura de 38 grados, la presión arterial sistólica de 122 y la presión arterial diastólica de 80 milímetros de mercurio, por lo que se encontraba en un percentil 99. Ahora, presentaba buen estado general, además del edema facial, que era especialmente llamativo en la zona palpebral. El resto de la exploración física fue normal. Se le realizó un examen de orina, se encontró hematíes 250 por microlitro, los leucocitos 100 por microlitro, las proteínas más de 500 miligramos, el sedimento se encontró hematuria y piuria. En los exámenes de sangre, la creatinina estaba en 0.36, el filtrado glomerular 120 mililitros por minuto por 1.73 metro cuadrado. Ahora, el coeficiente de proteína y creatinina fue 1.7 y se encontró, no, el exudado faringoamigdalar fue normal. También se realizó serología y salió positivo para la determinación de virus de influenza A y B, salió positivo para influenza B. El resto salió normal. Y ahora vamos a pasar a la resolución de los casos mediante algunas preguntas. Bueno, vamos a resolver la primera pregunta, que es ¿cuáles son las características clínicas en un niño con edemas que le orientarían a precisar el diagnóstico en los cuadros clínicos ya descritos? Bueno, el primer caso clínico presentado se trata de un síndrome nefrótico. En primer lugar, tenemos que llegar a la fisiopatología del edema propio del síndrome nefrótico. Bueno, es cómo se llega, ¿no?, al edema. El síndrome nefrótico, bueno, el edema propio del síndrome nefrótico se produce por defecto renal intrínseco en la excreción del sodio y tenemos que tener en cuenta que es independiente del de factores sistémicos como lo que es la hipoluminemia y la disminución del volumen arterial. Y respondiendo a la pregunta de qué características clínicas del niño presentado en el caso clínico sería la hinchazón grave, o sea, referente al edema, en particular alrededor de los ojos, en los tobillos y a los pies. También tenemos que precisar que la orina, también el paciente presentaba orina con espuma, resultado esto al exceso de las proteínas en la orina. También presentaba un aumento de peso. Esto tenemos que resaltar que se debía a la retención de los líquidos. También presentaba fatiga y pérdida de peso. Bueno, también en el caso número 2, el niño presentaba un síndrome nefrítico. El edema se produce por la activación del complemento que produce lo que es la liberación de factores quimiotácticos y el consiguiente depósito de linfocitos, monocitos y polimorfonucleares en lo que es el glomérulo. Esto va a producir una liberación de citoquinas que amplifican la reacción inmunológica. Esto como el factor de necrosis tumoral alfa 13 y las interleuquinas 1 y 6, entre otras. Esto va a dar una consecuencia de inflamación glomerular, lo que va a producir una disminución en la excreción renal de agua y sodio. Y esto va a llegar a una expansión del líquido extracelular, dando a una hipervolemia. Esto dando lugar a un edema. Y respondiendo a la pregunta ¿qué características clínicas nos da lugar a
a este síndrome sería sangre en la orina o una... Bueno, en este caso el paciente presentaba orina de aspecto de color del té o color de Coca-Cola, como mencionaron mis compañeras. También presentaban disminución del volumen de orina, que puede producirse poco o nada de orina, hinchazón de cara, órbitas, piernas, brazos, manos, pies, abdomen u otras zonas. Y también pueden presentar lo que es presión arterial alta. Bueno, en relación con el tiempo de enfermedad y forma de inicio de la enfermedad, sí las características que diferencian estos dos casos es que en el primer caso vemos un inicio insidioso y de curso progresivo. Esto nos indicaría que el cuadro se está presentando de una forma gradual, mientras que en el caso clínico 2, este se presenta de una manera más brusca, con el paciente despertando luego de 24 horas con un edema facial y síntomas catarrales que se acompañaban de fiebre. Y en cuanto a los antecedentes que sean de relevancia en los casos presentados que facilitarían el diagnóstico, en el primer caso vemos que hay ciertos antecedentes que nos dan indicios de un síndrome nefrótico, como los antecedentes familiares de síndrome nefrótico, otras nefropatías o una enfermedad renal crónica, o antecedentes personales como la atopía, infección viral, bacteriana o parasitaria. Ya, o una vacunación reciente. En este caso vemos que el paciente presentó una picadura previa, asimismo como la tumefacción en la región testicular que se acompañó de eritema. Esto nos llevaría a pensar en un posible diagnóstico de síndrome nefrótico. Y en cuanto al caso clínico 2, síndrome nefrítico es una manifestación de inflamación glomerulonefritis y se puede presentar a cualquier edad. En sí, las causas van a diferir respecto al grupo de edad y hay ciertos mecanismos que dependen de la causa. El síndrome puede ser forma aguda, que ya sea donde podemos encontrar una creatinina sérica aumentada durante muchas semanas o menos, o crónica, que la insuficiencia renal puede progresar durante varios años. También puede ser por causas primarias, idiopáticas o secundarias. En este caso, se vio que el paciente no tenía un antecedente claro, sin embargo, se dio positivo en cuanto a la determinación antigénica de virus influenza B, por lo cual esto podría ser una posible causa de glomerulonefritis, lo cual estaría fundamentado en base al hallazgo que se encontró de hipocomplementemia C3. Continuando con las preguntas, la siguiente pregunta es, en el examen físico, ¿qué otros hallazgos se podrían encontrar en los pacientes con los cuadros clínicos descritos? Entonces, en el caso clínico 1, ya sabemos que se trataba de un síndrome nefrótico, pero además de esto, ¿qué otros signos podríamos encontrar? Uno sería la facies abotagada, que si bien el paciente tenía un edema facial, un edema periorbitario, todavía no estaba generalizado y por lo tanto no se notaba mucho la facies abotagada. En este caso sería como el de la imagen que estamos viendo acá. Eso vendría a ser una facies abotagada. También podríamos encontrar el edema en áreas de declive. El paciente lo presentaba en genitales y periorbitario. Pero también puede presentarse en tobillos, pies, región sacra. Además, si el edema se generaliza, puede generar anasarca. Otros signos que podríamos encontrar, por ejemplo, sería si el edema está progresando y llegar a producir una ascitis. En este caso encontraríamos ya los signos de ascitis, como podría ser una distensión abdominal o el signo de la matidez desplazable. En el derrame pleural podría presentarse disnea, matidez de las bases pulmonares y matidez de la columna, que son unos de los signos característicos de derrame pleural. En cuanto a la presión arterial, la presión arterial puede ser baja o puede ser normal. También podría darse hipovolemia, lo que podría reflejarse en un tiempo de llenado capilar aumentado, la presencia de xantomas, que son acumulaciones de lípidos que pueden presentarse en piel en el área de los ojos. Otro signo podría ser el signo de Muerke, que son bandas blanquecinas transversales que se producen en las uñas y son más bien producidas por la hipoalbuminemia. Ahora, continuando, podría haber también un aumento de peso, esto más que nada por la acumulación de líquido, una desnutrición proteica, pero no va a ser muy notoria debido a que el edema lo está enmascarando y se produciría más que nada por pérdida de masa corporal. Este vendría a ser la anasarca en la imagen,
También el síndrome nefrótico predispone a infecciones, por lo que podríamos encontrar, por ejemplo, celulitis o una peritonitis bacteriana espontánea o signos de bacteriemia. Si se produjera una peritonitis bacteriana, podríamos encontrar los signos de fiebre, dolor abdominal, signos peritoneales, es decir, dolor a la palpación, entre otros. También puede darse infecciones recurrentes del tracto respiratorio. Y este vendría a ser una complicación que vendría a ser la trombosis arterial y venosa profunda, que se puede presentar en forma de trombosis venosa renal o un tromboembolismo pulmonar, debido a que el síndrome nefrótico también condiciona un estado de hipercoagulabilidad. En el caso clínico 2, al tratarse un síndrome nefrítico, puede haberse también presentado oliguria, la hematuria macroscópica si lo refieren, que era la orina del color del té. Asimismo, la hipertensión arterial puede llegar a ser tan grave como para producir una encefalopatía hipertensiva, donde ya habría un compromiso de conciencia, por ejemplo. El edema es usualmente leve a moderado en los tobillos y en tejidos laxos como los párpados. Pero sí, también puede encontrarse una hipervolemia y en este caso encontraríamos signos que podrían indicar insuficiencia cardíaca tal vez, como la ingurgitación yugular, una congestión pulmonar y si se agrava un edema agudo de pulmón, donde encontraríamos ya estertores húmedos a la auscultación. Ahora, si la enfermedad es secundaria, si el síndrome nefrótico es secundario a otra enfermedad, podríamos encontrar púrpura palpable, como vendría a ser en una vasculitis de Henoch-Schönlein, y podría haber también otros signos, serían las alas de mariposa en el rostro, que nos indicaría un LES. Bueno, continuaremos hablando acerca de qué alteraciones en la orina y el sedimento urinario se pueden encontrar en los pacientes presentados. Primero, en el caso número 1, hablando de lo que es la densidad, al parecer está normal, 1020, y recalcar que los recién nacidos y los lactantes pueden tener una densidad en orina entre 1005 y 1010 gramos por litro y los niños mayores entre 1010 a 1025. En este caso, el paciente ya tenía más de 2 años. En cuanto al pH, está normal. El pH urinario varía entre 4.5 a 8 y normalmente la orina es ligeramente ácida, oscilando entre un valor de 5 a 6. Este parámetro varía de acuerdo al equilibrio ácido-base sanguíneo, a la función renal y en menor proporción a la dieta, fármacos y también al tiempo de exposición de la muestra. En lo que son los leucocitos, también podemos decir que está normal. Los leucocitos están de 0 a 5 por campo normalmente. Y pueden ser, en caso estén alterados, un indicador de proceso inflamatorio. Continuando con lo que son las proteínas, positivo una cruz que se encontró en el paciente, el valor cabe mencionar que si estamos hablando de un síndrome nefrótico, normalmente el paciente tiene que presentar una proteinuria. Y si este examen es positivo, debe repetirse para confirmar el diagnóstico de esta. Continuando con lo que son los hematíes, también se encontraban normales en este examen. La hematuria o eritrocituria se define también como la presencia de hematíes en sangre en la orina y se considera patológico cuando el paciente presenta más de 2 hematíes por campo en orina. Bacterias en el examen estaban presentes y normalmente estas deben estar ausentes, entonces podrían ser un indicador de un proceso infeccioso. Los cristales encontraron latos amorfos, que son un tipo de cristal que pueden surgir debido al pH ácido de la orina o por el enfriamiento de la muestra, así que encontrarlos no es un indicador patológico más que todo. En cuanto a lo que es glucosa, se encontró positivo una cruz. Su aparición puede deberse a 2 factores. Primero, una disminución de la reabsorción tubular, por ejemplo, una tubulopatía proximal, y en segundo lugar podríamos pensar en niveles sanguíneos que superan el umbral renal como una diabetes. En cuanto a lo que fue el examen de orina al azar en el mismo paciente del caso 1, para una muestra de orina aleatoria, los valores normales de proteínas son de 0 a 14 miligramos por decilitro, entonces podemos ver que el paciente presentaba una proteinuria. Y para una muestra de orina de 24 horas, el valor normal debe ser menor, por ejemplo, en pediatría, hasta 100 miligramos en 24 horas. Y el paciente también en la proteinuria de 24 horas estaba con una clara proteinuria.
En cuanto a nitrógeno ureico y creatinina, habitualmente se encuentran normales. Eso sería todo en cuanto al caso número 1, que por lo que lo más resaltante es la proteinuria y se sospecha de un síndrome nefrótico, ¿no? En cuanto al caso número 2, se le realizó una tira reactiva con hematíes 3 cruces, entonces es una clara hematuria, proteínas 2 cruces, que puede ser proteínas de 100 a 300 miligramos por decilitro, considerada leve a moderada proteinuria, y leucocitos 3 cruces, que nos puede indicar también un proceso infeccioso inflamatorio. En el examen en sí de orina se encontró hematíes 250, que podemos también hablar de lo que es la hematuria, igual leucocitos, proteínas también proteinuria y en el sedimento igual se confirmó lo que es hematuria y la piuria. En cuanto a si existen otras alteraciones que no hayan sido descritas en los casos presentados, podemos hablar también de que, por ejemplo, en el caso 1, que sospechamos de un síndrome nefrótico, normalmente se puede hallar también una densidad urinaria aumentada, el pH puede estar normal, siempre destaca lo que es la proteinuria, puede haber una hematuria microscópica, leucocituria, esteriasas leucocitarias, células epiteliales, cilindros hialinos, granulosos, cuerpos ovales, cilindros hemáticos. En la proteína de orina de 24 horas, una albúmina creatinina de 2 y proteínas mayores de 40 miligramos por metro cuadrado según la superficie corporal por hora. Y en cuanto a albúmina sérica, destacar que puede haber una hipoalbuminemia menor de 2.5 miligramos por decilitro. Y hablando del caso número 2, que es el síndrome nefrítico, se pueden encontrar, en sí el síndrome nefrítico se define como por la hematuria y en un grado variable de proteinuria, generalmente con hematíes dismórficos y a menudo cilindros de hematíes en el examen microscópico del sedimento urinario. En análisis de orina, entonces destacamos lo que es hematuria con hematíes dismórficos, cilindros hialinos, granulosos y hemáticos, leucocitos polimorfonucleares. En la orina de 24 horas, la proteinuria encontrada es de rango nefrítico, o sea, por debajo de 40 miligramos por metro cuadrado por hora, según la superficie corporal, y las concentraciones de sodio son bajas, generalmente menor de 20.000 equivalentes por litro. Y en cuanto a la analítica hemática, se puede reflejar también una anemia normocrómica por hemodilución y hemólisis de bajo grado. Ya, para la siguiente pregunta, que sería sobre los efectos fisiopatológicos ocurridos en el caso 1 que condicionarían la clínica presentada. Bueno, en el paciente del caso 1, como vimos, la clínica más importante que él presentaba era el edema, ¿no? Que estaba generalizado, que como vimos era un edema periorbital, que estaba en cara, extremidades y que también llegaba a ser testicular. Bueno, entonces en la fisiopatología, una alteración o injuria en alguno de los componentes que formarían parte de lo que sería la barrera de filtración glomerular va a generar lo que es una permeabilidad hacia la pérdida de proteínas a través de la orina. Y esto va a generar lo que sería una proteinuria masiva que eventualmente llegaría a causarnos una hipoalbuminemia. Esta hipoalbuminemia aparece cuando la capacidad de síntesis hepática se va a ver superada por las pérdidas urinarias de albúmina. Esta alteración aumenta la disminución de la presión oncótica capilar, contribuyendo a la aparición de edemas y la pérdida de líquido hacia el intersticio, ¿no? Que nos daría el edema. La hipoalbuminemia es un criterio de laboratorio indispensable para el diagnóstico del síndrome nefrótico y está presente en la totalidad de los casos. El edema suele ser la primera manifestación clínica en niños, suele ser posterior a un evento precipitante, como sería una infección de vías urinarias superiores o una picadura de un insecto, que es lo que vimos en el paciente. Con una localización inicial frecuentemente periorbitaria y en extremidades, que podría llegar a ser anasarca en casos graves, ¿no?
Una de las explicaciones fisiopatológicas de la gravedad del edema puede estar relacionada a que puede haber una retención de sal y agua por mecanismos de activación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, estimulación del sistema nervioso simpático y la reducción de las secreciones de factores natriuréticos. Otra de las características clínicas, bueno, no clínicas, pero laboratoriales que es importante recordar en el síndrome nefrótico es la hiperlipidemia. La hiperlipidemia, con aumento de concentración del colesterol total y del triglicérido y del LDL, como vimos en el paciente, por ejemplo, tenía el triglicérido en 420 y el colesterol en 670. Este se daría secundario a un aumento en la síntesis hepática por un intento del cuerpo a hacer una compensación creando lipoproteínas, pero asimismo se van a disminuir el catabolismo, lo que nos va a producir esta hiperlipidemia, que también se presentó en la paciente. También vemos que hay pérdida de proteínas plasmáticas importantes. Por ejemplo, hay una pérdida de proteínas transportadoras de tiroglobulinas que podría dar al paciente, en este caso no se vio, pero podría dar una clínica de un hipotiroidismo. También hay una disminución de la antitrombina que nos da un estado de hipercoagulación. Y también va a haber una disminución de lo que serían las gamaglobulinas, porque no solamente se van a perder proteínas como la albúmina, sino también las globulinas, y tiende el paciente a llegar a un estado de tendencia a infecciones. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los eventos fisiopatológicos ocurridos en el caso número 2, el cual, como ya mencionaron, era un síndrome nefrítico, el cual es secundario a la inflamación del glomérulo. El daño glomerular puede ser resultado de alteraciones genéticas, inmunológicas, en la perfusión o en la coagulación y el sistema de complemento. Los trastornos genéticos del glomérulo resultan en mutaciones en el ADN del exón que codifica las proteínas localizadas en el glomérulo, en el intersticio y en el epitelio tubular. Las alteraciones inmunológicas están mediadas tanto por mecanismos humorales como celulares. Los mecanismos mediados por anticuerpos son de dos tipos. Los anticuerpos contra los componentes de la estructura del glomérulo, como por ejemplo en la enfermedad de Wegener contra la membrana basal, o complejos antígeno-anticuerpo que se escapan del sistema retículo endotelial y que a su vez se depositan en el glomérulo, lo que podría suceder en una nefropatía de inmunoglobulina A, o bien mediante la interacción antígeno-anticuerpo in situ, y este último puede producir o no la liberación de inmunocomplejos circulantes. Otros mecanismos del daño glomerular incluyen el sistema de complemento y la coagulación, la apoptosis, el sistema alterado de citocinas que conllevan la entrada de leucocitos circulantes. El sistema del complemento se puede activar por la vía clásica, lectina o la alternativa, y la ruta de activación puede guiar al clínico hacia el diagnóstico subyacente. Una activación por la vía alternativa produce una disminución de los niveles de C3 sérico con niveles de C4 normales, hecho que se ve en la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. Una vez que han comenzado los sucesos, los mecanismos secundarios de daño glomerular comienzan con una cascada de mediadores inflamatorios que son los responsables del incremento de la permeabilidad de las proteínas y la disminución del filtrado glomerular. Y esto provoca las alteraciones estructurales del glomérulo con hipercelularidad, trombosis, necrosis y formación de las hemilunas. Se produce un aumento de la reabsorción de sal en la nefrona distal, especialmente en el túbulo cortical, y eso conlleva una retención de líquidos y sal con un sistema renina-angiotensina-aldosterona que funciona normalmente. En este cuadrito podemos ver también cómo funcionan estos eventos y en qué parte se dan los síntomas que presenta el paciente. Como por ejemplo, cuando se da un daño de la pared del capilar, podemos ver la proteinuria, la hematuria y la leucocituria, que estos son los principales signos del síndrome nefrítico. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver los exámenes auxiliares adicionales que se solicitaría para precisar el diagnóstico para ambos casos. Bueno, vamos a empezar hablando de todos los exámenes que se pide para lo que es el diagnóstico, empezando para lo que es el síndrome nefrítico. Bueno, primero vamos a tener lo que serían las pruebas de laboratorio. Aquí van a estar consignados los estudios urinarios. Bueno, empezando, la hematuria va a ser bastante fácilmente reconocible en lo que sería un resultado positivo para sangre en la tira de orina o incluso también por visión directa.
Y bueno, la hematuria glomerular se acompaña con bastante frecuencia con la proteinuria. Y otras alternativas también podrían ser índices como el índice de proteinuria creatinina en orina de una micción, que va a dar una idea bastante aproximada de la magnitud del problema. Bueno, el examen microscópico de la orina en el síndrome nefrítico va a revelar un número variable de lo que serían hematías libres, y también tenemos lo que serían los cilindros hemáticos, que van a ser un hallazgo definitivo de lo que es la afectación glomerular, aunque no se visualizan en todas las ocasiones. También puede llegar a aparecer cilindros granulosos y hialinos, sobre todo si la proteinuria es elevada. Y una característica identificativa de lo que es el sangrado glomerular van a ser los hematías dismórficos con protrusiones, burbujas y vesículas. En cuanto a los estudios hemáticos, bueno, vamos a tener los estudios rutinarios donde van a estar el recuento sanguíneo completo, electrolitos, urea, creatinina y perfil hepático. Y bueno, también tendríamos la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, que usualmente en este caso van a estar altas. Y bueno, ante la sospecha también es obligado el estudio inmunológico, que va a incluir lo que sería complemento y anticuerpos antinucleares. También tendríamos otro examen que sería la biopsia renal. Y bueno, aquí vamos a tener que a los pacientes que tengan hematuria de características glomerulares con presión arterial, función renal normal y proteinuria baja no van a requerir, pero podría requerirla si es que nosotros vamos a sospechar de la enfermedad sistemática, de una enfermedad sistemática como lo sería la glomerulonefritis. Algunas indicaciones absolutas que vamos a tener para lo que es una biopsia renal van a ser, digamos, un deterioro rápido de lo que es la función renal por la sospecha de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, una insuficiencia renal establecida en la evolución, presencia de proteinuria superior a 1 gramo por 1,73 metros cuadrados al día, persistencia de proteinuria y alteraciones inmunológicas no compatibles. Y algunos hallazgos anatomopatológicos que vamos a encontrar en el seguimiento de, por ejemplo, en el seguimiento de esta biopsia va a ser, por ejemplo, en microscopía óptica, vamos a ver que en la glomerulonefritis proliferativa difusa, vamos a ver con proliferación endocapilar con infiltrados en neutrófilos, la formación de semilunas, que no es tan frecuente, y esto, si es que nosotros encontramos esto, tendríamos un peor pronóstico. En cuanto a la inmunofluorescencia, vamos a encontrar depósitos de inmunoglobulina G, y también el complemento 3, que va a estar distribuido en un patrón granular en el mesangio y paredes capilares glomerulares. También incluso puede haber depósitos de la IgM, IgA, fibrina y complemento. Y en raros casos, en los que, digamos, solo habría depósito del complemento 3, hay que tener presente que la evolución puede ser peor. En cuanto a la microscopía electrónica, vamos a encontrar depósitos subepiteliales electrón denso en forma de cúpula, también llamados jorobas o humps. Y estos depósitos subendoteliales van a ser complejos inmunes que van a corresponder a la IgG y al complemento 3, que es lo que podemos ver en la figura que está en la diapositiva. Con respecto al síndrome nefrótico, bueno, las pruebas de laboratorio van a ser similares. Vamos a tener primero la función renal, vamos a buscar la pérdida de proteínas, también podemos hacer lo que es la tasa de proteínas en orina creatinina. Y bueno, se nos menciona que para hacer un estudio integral de lo que es el niño con sospecha de síndrome nefrótico, vamos a pedir las proteínas séricas, colesterol y triglicéridos, creatinina y proteínas en una muestra, por ejemplo, en muestra de orina de 24 horas, muestra única de orina, y también la prueba de tira reactiva. También vamos a pedir electrolitos séricos, química sanguínea y el examen de orina. Y también investigar la presencia de algún evento infeccioso. Y esto lo vamos a hacer mediante biometría hemática, exudafaringio,
coproparasitoscópico y también el panel viral, ¿no? El TORCH. Y para terminar, vamos a ver lo que es la biopsia renal y el estudio genético. La biopsia renal se va de... la mayoría de los niños que van a presentar el síndrome nefrótico van a haber bastantes cambios y estos cambios van a ser mínimos. Y generalmente los niños van a responder bastante bien a la terapia, por lo que no se recomendaría tomar esta biopsia renal de rutina como en el primer evento del síndrome. Y en cuanto al estudio genético, tampoco se recomienda que sea de rutina, por lo menos si es que estamos evaluando al niño en el primer evento del síndrome nefrótico. Y ya el médico tiene que valorar su uso después de haber realizado una nueva evaluación integral en lo que sería el niño que presente una recaída frecuente. Y también se nos dice que actualmente lo que sería el diagnóstico genético va a ser de elección para el síndrome nefrótico solo en el primer año de vida, ya que este va a permitir establecer el pronóstico de la enfermedad, el seguimiento y un consejo genético. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es, siendo usted el médico de atención primaria en atender a estos dos casos, indique cuáles serían las primeras medidas en relación con la terapéutica que podría indicar. Entonces, primero hablando del caso número 1, que es sobre un síndrome nefrótico, primero tenemos que tener en cuenta los criterios de internación o de derivación al nefrólogo. En cuanto a los criterios de internación, aquí tenemos alteraciones hidroelectrolíticas importantes, una infección severa, anasarca con dificultad respiratoria, realización de biopsia renal y a todos los pacientes en su primer episodio de síndrome nefrótico, por lo menos tienen que estar 2 a 3 días hospitalizados. Pero si existe la posibilidad de un seguimiento estrecho del niño, podrán ser tratados en forma ambulatoria. En cuanto a los criterios de derivación a nefrólogo, aquí tenemos la presencia de complicaciones, la indicación de biopsia renal y la necesidad de uso de drogas de segunda línea. Entonces, el tratamiento se va a dividir en el tratamiento general y el tratamiento específico. El tratamiento general es fundamental para mejorar la sintomatología, para prevenir complicaciones, mientras que el específico se va a ser el farmacológico mediante corticoides. Entonces, hablando de tratamiento general, primero hablando de las infecciones, que si estas determinan el debut de la enfermedad o bien provoca una recaída, se deberá tratar primero antes de iniciar el tratamiento del síndrome nefrótico. En cuanto a trombosis, estos pacientes tienen un alto riesgo de trombosis, por lo que se tiene que evitar el reposo absoluto. Y otras cosas que se podrían hacer sería corregir la hipovolemia, contraindicar punciones arteriales o venosas profundas, catéteres centrales, perfusiones intravenosas innecesarias. En cuanto a las inmunizaciones, no se deben administrar en brote nefrótico, pero sí en un periodo de remisión, y no se debe dar vacunas de virus vivos durante el tratamiento inmunosupresor. En cuanto a la dieta, esta tiene que ser hipograsa y normoproteica de 1 a 2 gramos por kilo por día y tiene que ser restringida en sodio en 2 a 3 miliequivalentes por kilo por día durante los episodios de proteinuria y de un tratamiento con corticoides. Se podría dar cloruro de sodio a menos de 1 milimol por kilo por día o 35 miligramos por kilo por día, pero esa restricción de sodio no se tiene que realizar cuando el paciente tenga hiponatremia. En cuanto al aporte hídrico, se tiene que realizar una restricción del aporte hídrico para alcanzar un balance negativo y estabilizar el peso del paciente si no presenta hipovolemia. Entonces se tiene que realizar una ingesta de líquidos en 24 horas de las necesidades basales, es decir, 400 mililitros por metro cuadrado al día, más 2/3 de la diuresis. Y en cuanto a los edemas, estos se van a controlar con la dieta hiposódica y con la restricción de aporte hídrico, pero en casos de pacientes que tengan un edema severo con volemia conservada, se puede dar furosemida o amilorida o espironolactona. En cuanto al tratamiento específico, es decir, con corticoides, el corticoide que se va a utilizar va a ser la prednisona, que siempre se da en episodio inicial, en 60 miligramos por metro cuadrado por día, en 4 a 6 semanas, con dosis máxima de 60 miligramos y el peso es menor de 60 kilogramos, y de 80 miligramos y el peso es mayor de 60 kilogramos.
Y luego se va a continuar con 4 o 6 semanas más de días alternos con prednisona de 40 miligramos por metro cuadrado. Este esquema tiene una menor tasa de recaídas y se utiliza en toma única matinal, o se puede utilizar en 2 tomas al día en casos especiales. En un episodio de recaída se utiliza también prednisona de 60 miligramos por metro cuadrado al día hasta alcanzar una proteinuria negativa por 5 días, y luego se tiene que seguir con 40 miligramos por metro cuadrado por día en días alternos durante 4 a 6 semanas. Y el 90% de los pacientes va a responder dentro de las primeras 4 semanas. En cuanto a los tratamientos de segunda línea, cuando no funciona la prednisona, aquí vamos a tener pacientes que van a ser corticoresistentes o van a tener recaídas frecuentes o van a ser corticodependientes. En cuanto a los corticoresistentes, estos se les va a tratar con pulsos de metilprednisolona, y aquellos que tienen recaídas frecuentes o corticodependencia se les trata con ciclofosfamida, ciclosporina A, levamisole y micofenolato mofetilo. Otras recomendaciones sobre el tratamiento es que se puede realizar una profilaxis de osteoporosis por corticoides con suplementos de calcio y vitamina D3. Es conveniente la utilización de protección gástrica. Y en cuanto a la hipertensión, los más usados son la utilización de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina 2 y los bloqueantes del receptor tipo 1 de la angiotensina 2. Aquí tenemos al enalapril y también al losartán, que estos están indicados en pacientes corticoresistentes y deben considerarse en corticodependientes y en recaedores frecuentes. En cuanto a las infecciones bacterianas, no se recomienda una profilaxis antibiótica y se tiene que tratar precozmente las infecciones. En cuanto a un tratamiento antiagregante o anticoagulante, no se recomienda la anticoagulación profiláctica, pero esto se tiene que dar en pacientes de alto riesgo trombótico. En cuanto a la hiperlipidemia, en pacientes con síndrome nefrótico corticosensible, las alteraciones lipídicas se normalizan durante la remisión. En niños mayores de 10 años con síndrome nefrótico corticoresistente e hiperlipidemia sostenida podrán indicarse estatinas. Ahora, en cuanto al tratamiento de síndrome nefrítico, que es el caso número 2, también teniendo en cuenta los criterios de internación, que son los signos de hipervolemia, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y el riesgo social, y los criterios de diversión del nefrólogo, que es el ascenso de uremia y creatinemia, el filtrado glomerular disminuido a las 2 semanas de evolución, una proteinuria significativa o de rango nefrótico por más de 3 meses, y un C3 persistentemente bajo por más de 6 a 8 semanas y una macrohematuria persistente mayor de un mes. En general, los pacientes que tengan formas leves, una creatinina sérica normal y una tensión arterial normal pueden tratarse en forma ambulatoria, solo en el caso de que la familia del niño asegure el cumplimiento del tratamiento. Entonces, para el tratamiento de síndrome nefrítico, se tiene que realizar reposo relativo con restricción de actividades hasta desaparición de los signos cardinales, que son la hematuria macroscópica, la hipertensión arterial y la oliguria, y se le da de alta escolar luego de 2 semanas de alta hospitalaria. En cuanto a la dieta, debe existir una restricción de aporte hídrico, que se configuraría con pérdidas insensibles más un medio de la diuresis, y al ingreso se debe suspender la ingesta durante algunas horas para obtener un balance negativo y establecer el ritmo diurético. En cuanto al sodio, tiene que ser una dieta hiposódica hasta 3 meses posteriores. También se debe restringir potasio en caso de oligoanuria. Se manejan aportes de proteínas de acuerdo a la uremia y se tiene que mantener un adecuado aporte calórico. En cuanto a los medicamentos que se utilizan, en los antibióticos se utilizan penicilina oral durante 10 días a 50.000 unidades por kilo por día en casos de infección activa o bien eritromicina. Y en cuanto a los diuréticos, estos se utilizan cuando exista retención hídrica. Se utiliza la furosemida en 1 a 2 miligramos por kilo por dosis, endovenoso cada 6 horas. En caso de falta de respuesta, se debe recurrir a diálisis. En cuanto a los antihipertensivos, en realidad el control de la hipertensión se realiza con la restricción hidrosalina de los diuréticos endovenosos, pero en caso de hipertensión severa en la que no se puede esperar el efecto diurético, se indica nifedipina, y en caso de emergencias hipertensivas se indica nitroprusiato de sodio. Eh,
Pasando a la última pregunta, sería, los padres de ambos casos le realizan la siguiente pregunta: ¿cuál es el pronóstico de la enfermedad que están presentando sus hijos? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, tanto como en el caso 1 y en el caso 2, el pronóstico de ambos va a ser favorable. Hablando más específicamente de cada caso, en el caso 1, que es síndrome nefrótico, la mayoría de los niños con síndrome nefrótico idiopático van a responder al tratamiento. Se menciona de que a pesar de que el del 80 al 90% puede recaer, a la larga va a haber una remisión completa de la patología y la mayoría de los niños ya cuando llegan a la edad adulta va a estar la remisión de esa patología y no hay una alteración en lo que es la función renal. En el caso del síndrome nefrítico, la mayoría de los pacientes van a tener un excelente pronóstico. Se menciona que en un estudio de 229 niños, un 20% tenía la alteración en lo que es el análisis de orina, se presentaba proteinuria o hematuria, pero casi todos, el 99%, tenían una función renal normal o mínimamente alterada, que después de 5 a 18 años, después de presentación, estaría casi normal. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Creo eso era toda la presentación, ¿correcto? Sí. Muy bien. Bueno, comentarios adicionales, me parece que lo han hecho muy bien. Se han detenido a revisar cada punto y de hecho eso es importante para que puedan tener el mayor número de herramientas para poder identificar a estos pacientes. Es muy común cuando no se tiene a veces la experiencia, pero también el conocimiento de que se pueden confundir algunos síntomas. No se toman en cuenta las características que tienen cada uno, que en realidad entre nefrótico y nefrítico es factible poder diferenciarlos, ¿no? En algunas circunstancias, y de hecho son muy pocas, podrían sobreponerse algunos síntomas y hacer pensar que podría tener características de ambos, pero es definitivo que siempre una causa va a predominar, ¿no? Solo comentar la importancia de poder medir la cantidad de proteínas en la orina es útil, ya que también el tratamiento o la respuesta al tratamiento se valora en general con la remisión o la negativización de la proteinuria, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos decir que un paciente ha mejorado de su síndrome nefrótico? Es que más allá de que haya resuelto los edemas, es que ya no tenga proteínas en la orina. Entonces, cuando son muy pequeños, la orina al azar o la proteína creatinina al azar es la más útil. No se olviden, se piden ambos valores en orina y se dividen. El valor normal suele ser menos de 0.5 y el valor positivo o en rango nefrótico es en 2, ¿no? Si está en un rango entre 0,5 y 2, habitualmente es un rango nefrítico, como antes se conocía, o actualmente se denomina proteinuria inespecífica, que naturalmente puede estar acompañando de otros trastornos de la función renal. Y cuando ya son niños muy grandes, pues la proteinuria 24 horas siempre se puede ajustar o al peso o a la superficie corporal del paciente, ¿no? Generalmente el valor normal es menos de 4 miligramos por metro cuadrado por hora, o sea, en 24 horas, y si es positiva es más de 4, y si es más de 40 es un rango nefrótico, ¿no? Muy bien, no sé si alguien que haya estado presente tenga alguna pregunta o alguna duda.